presenta un decreto supremo, una resolución suprema, eso pasa por una serie de instancias de control de cada uno de los ministerios, con la firma de los viceministros del ramo, la firma del ministro, etcétera. Es decir, el presidente es ya el último que refrenda una norma de esta naturaleza, porque está siendo, ya ha sido verificada. Usted se imagina la cantidad de normas que diariamente firma un presidente de la República, ¿no? Entonces, pretender que el presidente de la República vea los temas técnicos, eso no le corresponde al presidente de la República. Estaría yo vulnerando la LOPE y metiéndome yo en temas que corresponden a otras instancias del Estado. Entonces, yo no veo esas cosas. Le he preguntado, señor Humala, cuál era el procedimiento. De lo que usted acaba de describir ampliamente, ¿puedo inferir entonces que usted solamente firmaba sin ningún tipo de información requerida para estar seguro que lo que usted estaba ratificando con su firma y dando la validez final era bueno para el Estado, era legal, era correcto? Yo le he preguntado cuál era el procedimiento que en su presidencia se implementó para que usted, cuando firme, esté seguro de lo que está firmando está bien, independientemente. El procedimiento es el procedimiento que establece la LOPE. O sea, usted entonces, firma ojalá hubiera traído la LOPE para obsequiarle una LOPE, porque en la LOPE está clara el procedimiento. Hay un control jurídico. ¿Quién le hacía el control jurídico al presidente de la República? Los cuerpos jurídicos de cada ministerio. Le vuelvo a repetir. El presidente es el último que firma un decreto supremo, una resolución suprema. Cuando firma el presidente ya ha sido chequeado el documento, si los artículos, los considerando, todo es legal, es constitucional. Inclusive, hay casos en que una norma presidencial como que es observada en el Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces hay un control no solamente legal, sino un control constitucional de las normas. Entonces, en el caso de adendas y otras cosas de carácter técnico, contractual, eso no lo ve el presidente de la República, eso lo ve el ministro, lo ven los ministros y los órganos de control y fiscalización que tiene la República. No estamos hablando de adendas, sino de un decreto supremo y un decreto de urgencia, suscritos por usted. De igual manera, usted confiaba plenamente en los ministros y ya suscribía sin mayor control. No es un tema de confianza plenamente, no es un tema de que choca para la salida, no es nada de eso. Por favor, disculpe que lo ponga en ese plan porque estamos descendiendo un poquito el nivel de la comisión. ¿Cuál es la pregunta? Si confiaba plenamente, semiplenamente, ¿qué porcentaje de confianza de eso estamos hablando? Lo que yo le estoy hablando es una cosa concreta, es la LOPE. Y lo que dice la LOPE es que el presidente de la República es el último en refrendar un documento y eso pasa por todos los cuerpos jurídicos de las instituciones que tienen algo que ver con el tema. Pero aún así, cuando es un decreto de urgencia, hay requisitos que están en la LOPE para que calcen para un decreto de urgencia. Y aún así, hay una comisión del Congreso, la Comisión de Constitución, que revisa todos los decretos de urgencia y tiene la facultad de derogar decretos de urgencia que son inconstitucionales para la Comisión de Constitución. Y en ese sentido todavía hay una apelación al Tribunal Constitucional. Entonces, eso está normado. No es que yo confiaba plenamente en los ministros o cualquier otro tipo de argumentos que creo que le quitan prestancia a la comisión. Señor Humala, estoy hablando de un decreto supremo y un decreto de urgencia que habrían causado un perjuicio económico financiero al Estado por cerca de 50 millones de dólares. Y es cierto lo que usted dice, que vienen al Congreso los decretos de urgencia, sí, pero solamente para un control de constitucionalidad, no para un control de fondo. Eso no es cierto. Sin embargo, le estoy preguntando por su accionar en cuanto a usted, presidente de la República y suscriptor de estos decretos supremos y decretos de urgencia. Si usted dice que todo lo refiere a la ley orgánica del Poder Ejecutivo, entonces nosotros tomamos esa respuesta. Sin embargo, debo señalarle
que estos decretos de urgencia, este decreto de urgencia y el decreto supremo que le acabo de señalar, habrían causado un perjuicio al Estado de cerca de 50 millones. Señora Presidenta, sí. ¿Esa es una opinión de usted o está en un laudo de alguna sentencia del Poder Judicial que diga que ha causado un perjuicio de 50 millones de dólares? Porque lo que usted dice es delicado, porque si ha habido eso, tiene que denunciarse a los funcionarios, y eso es una obligación de usted, porque usted ha detectado este tema, pero que yo sepa, hasta el momento creo que es una opinión política de usted. Forma, de hecho, parte de todo lo que se va a informar en el momento que corresponda al Pleno del Congreso en la presentación del informe y las conclusiones. Bueno, entonces usted está haciendo un adelanto de opinión condenatoria porque está diciendo que hay un perjuicio al Estado de 50 millones de dólares y todavía ni siquiera han terminado su investigación y no ha sido aprobada por el Pleno del Congreso, como para que después de lo que usted dice, recién vaya a las instancias de control o fiscalización para hablar de un perjuicio de 50 millones de dólares. Pero usted acá, delante de la prensa, está diciendo ya, asegurando que hay y usted no es jueza, usted es congresista. Así es, señor Humala, soy congresista y presido una comisión investigadora que ha efectuado revisión documental, testimonial y un largo bagaje de información, y por lo tanto le informo y le pregunto por estos dos decretos, porque estos habrían, porque eso es lo que he dicho, causado un perjuicio al Estado peruano de 50 millones de dólares. El señor Humberto Acuña, en su declaración ante esta comisión el 11 de mayo de este año, manifestó que en coordinación con el Gobierno Nacional, mientras usted era presidente, se llegó a, permítame leerle para no apartarme del texto exacto, tener un diálogo con la empresa concesionaria para firmar un acta de trato directo y que sea vinculante para que el proyecto Trasvase Olmos pueda salir adelante. Recordemos que mediante tal acta, suscrita en septiembre del 2011, se reconoció efectivamente el perjuicio económico financiero descrito antes a casi 50 millones de dólares. Sigo citando al señor Acuña. Hablamos como la obra estaba paralizada, hablamos con el presidente de la República, Ollanta Humala, para ver cómo resolvíamos este tema, porque estábamos hablando de que ya faltaba medio kilómetro para que se culmine este proyecto. Allí fue donde nos pusimos de acuerdo para ver este tema, de hablar de un trato directo y vinculante. Por eso se nos destinó las oficinas en el MEF para desarrollar esta acta de trato directo. ¿Podría confirmarnos lo declarado por el señor Humberto Acuña? A ver, mire, el ministro o el presidente puede decir, bueno, dentro de el presidente, a ver, vamos a tratar de explicar un poco esto, ¿no? Cómo funciona la LOPE y cómo funciona la dinámica del Ejecutivo, ¿no? Cada ministerio tiene un conjunto de demandas que obviamente no las cubre el presupuesto, por lo tanto hay que priorizar. Los mismos sectores tienen que priorizar qué obras, qué proyectos tienen que sacar adelante. Lo mismo sucede en los gobiernos regionales. Entonces, tiene que haber una dinámica. ¿Y cuál es el apoyo del Ejecutivo, el Ministerio de Economía y Finanzas, que es el órgano técnico que chequea de manera transversal todos los proyectos? Entonces, cuando se dice que se haga una obra, lo que se está diciendo es que se haga correctamente, ¿no? Pongo un ejemplo. Se dice que se haga un puente por pedido del gobierno regional, hay que apoyar al gobierno regional a que se haga un puente. Perfecto. Pero la discusión de la mejor manera, resguardando el interés nacional, esa responsabilidad del que el que va a asumir el presupuesto del puente. Si el gobierno regional recibió el presupuesto para destrabar Olmos, ellos me imagino que han evaluado hasta dónde pueden avanzar en el destrave, si es posible, pero no deben cometer un acto ilegal. Entonces, así funcionan las cosas, ¿no? Entonces, nadie está acá disponiendo otra cosa que no sea lo que dice la ley, ¿no? Y uno, como gobierno, he apoyado a todos los gobiernos regionales,
lo vuelvo a repetir, sin interesarme el color político de los gobiernos regionales, así como a Lambayeque, a Piura, a Tumbes, a Arequipa, a Cusco, etcétera, en todas sus obras. Pero ya es responsabilidad de la entidad que recibe el presupuesto para ejecutar la obra. ¿Usted recuerda y reconoce esta reunión en el contexto en el que lo ha descrito el señor Humberto Acuña? No sé en qué contexto lo habrá descrito, pero yo he recibido a todos los gobernadores regionales o presidentes regionales, los he recibido cada vez que me han pedido una cita en Palacio de Gobierno, y cuando he viajado, porque modestia aparte, creo que he sido uno de los jefes de Estado que más ha viajado por el país. Siempre he tomado contacto con los gobernadores regionales y hemos discutido la problemática regional. La Libertad, muchas veces me he reunido con el gobernador o presidente regional de La Libertad, sin importar el color político de qué partido era, ¿no? Y hemos apoyado a la región La Libertad como a cualquier otra región. ¿Usted recuerda haber tratado este asunto del perjuicio económico financiero de la empresa Odebrecht en este proyecto y haberlo tratado con sus autoridades regionales? No, yo no he tratado ningún tema de perjuicio financiero. Creo que acá lo que se debe aclarar o se debe entender es que entiendo que hay una controversia entre el gobierno regional y la empresa constructora. Entonces, lo que hemos señalado es apoyar al gobierno regional, no apoyar a la empresa. Porque a mí los que me han elegido son los peruanos, no la empresa. Entonces yo he apoyado al gobierno regional a que pelee la construcción de la culminación de Olmos para el beneficio del pueblo lambayecano. Entonces, de ahí que yo asuma la responsabilidad de esa negociación, eso no tiene sentido. Eso le corresponde al gobierno regional que ha establecido un acuerdo con la empresa. Me imagino que ese acuerdo debe haber pasado todos los tamices jurídicos y de control y fiscalización. Señor Humala, por este proyecto, por el proyecto Trasvase Olmos, ¿se ha reunido con el señor Juan Andrés Marzano Soto alguna vez? ¿Quién es ese señor? La persona que estaba al frente del consorcio Trasvase Olmos. No lo conozco. De repente en la inauguración de Olmos, de repente ha estado ahí el señor. Correcto. No, yo no sé eso. Pero además, dentro del proyecto Olmos, para el pueblo lambayecano también iniciamos el proyecto de la nueva ciudad de Olmos, que ojalá esté avanzando. Con el señor Ramesh Agrawal Fernández. ¿Quién es este señor? También forma parte del consorcio Trasvase Olmos. No, si su respuesta es no, con el señor Jorge Barata para tratar específicamente el tema del proyecto Trasvase Olmos. Cuando ha venido el señor Barata, ha sido para ver sus temas de, por ejemplo, invitaciones a inauguración de obra, etcétera. Pero los temas de los proyectos me imagino que los habrá tratado como empresa con el gobierno regional. Eso no corresponde al presidente de la República. El presidente de la República, fíjese, no es como en la década de los 90, no había SNIP, no había control presupuestal, entonces el presidente iba con su libretita y anotaba, acá que se haga un puente, que se haga un puente, acá que se haga un monumento, que se haga un monumento. No había, los sistemas de fiscalización no eran como hoy día. Ni siquiera habían gobiernos regionales elegidos democráticamente, habían los CETARES, ¿no? Hoy día hay el SNIP, hoy día hay un control transversal un fortalecimiento de la Contraloría y otros órganos de fiscalización. Hoy día, para que un proyecto sea aprobado, tiene que pasar una serie de filtros de orden jurídico y de orden político también, como es el control parlamentario. Le agradezco que haya mencionado el proyecto de la nueva ciudad Olmos que usted impulsó. Este proyecto, si bien es cierto, no está siendo investigado íntegramente por esta comisión. Supongo que al haberlo mencionado no tendrá problemas en responder una pregunta. Es importante destacar que este proyecto es producto
del proyecto de irrigación e hidroenergético Olmos. Además que el proyecto de esta nueva ciudad se gestó efectivamente en su gobierno. En ese sentido, y en atención sobre todo al reclamo de nuestros hermanos olmanos que han venido en comisiones sucesivas a visitarnos a la comisión y nos han traído reiterativos oficios, uno de hecho entregado el día de ayer. Usted, dado que es un proyecto impulsado por su gobierno, ¿ha tomado interés en conocer cuál es la situación actual de este proyecto? No me corresponde a mí ya, creo que eso ya le corresponde a la gestión del gobierno, ¿no? La idea era crear una ciudad planificada, ¿no? Y porque normalmente las ciudades en el Perú se crean bajo la modalidad de la informalidad o invasiones inclusive, ¿no? Este es un proyecto de una ciudad planificada dado la magnitud del proyecto Olmos. Ya el proyecto en sí yo no tengo conocimiento, hemos dado el impulso que pidieron el gobierno regional y el Ministerio del Sector, ¿no? Nosotros entendemos que este proyecto no se encuentra marchando como debería, de acuerdo a la denuncia de los señores de Olmos. Este proyecto ha tenido la intervención de la UNOPS, otro organismo internacional. Pero la pregunta, en todo caso, para que nos pueda ayudar con la parte pertinente a la investigación y que corresponde a su gobierno, ¿de qué forma intervino su gobierno en la gestación de este proyecto? Creo que eso tienen que preguntarle al ministro del sector. Muchas gracias, muy amable. Se le estoy invitando yo. Ah, ya, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Fíjese que se me ha ido la pregunta. ¿Cuál era la pregunta, por favor? No se preocupe. Con tanto tiempo todos en realidad nos cansamos y comprenderá que nosotros también estamos en la sesión ya, si contamos las extraordinarias tienen 113. Tiempo? El que el Pleno determine nos queda un poquito más de un mes, pero será finalmente lo que el Pleno determine. Señor Humala, le había preguntado cuál fue la intervención de su gobierno con respecto a la gestación del proyecto de la ciudad Olmos. Usted me ha respondido que le pregunta al ministro del sector, pero dado que es un proyecto que usted describe bien como el inicio de una ciudad planificada, ordenada, que obedezca parámetros urbanísticos, etcétera, quisiera conocer desde su óptica, en la medida en la que lo ha descrito, que aparenta conocimiento de esto, quisiéramos saber cuál fue la intervención de su gobierno en la gestación de este proyecto. Básicamente lo que le digo es impulsar este proyecto, que era una aspiración del gobierno regional y apoyado por el Ministerio de Vivienda. Y la población sobre todo, ¿no? Nada más. Señores congresistas, ¿alguna pregunta adicional? Señor congresista, ¿algo más que añadir a esta comisión? Yo tengo más respuestas todavía. Entonces le voy a hacer una pregunta final o algunas más, ya que tiene la disposición. Congresista Ventura. Presidenta, señor Ollantumala, usted acaba de aceptar que ha tenido reunión con el señor Jorge Barata para finiquitar algunos temas de la inauguración de obras o posteriores puestas de primera obra o primera piedra. Por ahí no han conversado algunos temas más del proceso de ejecución o el proceso de poder hacer un proceso simplificado, más el proceso de encontrar a un postor que pueda tener las mejores capacidades y voluntades de ejecutar obras? No. Congresista Ventura. ¿Terminó? Gracias, congresista Ventura. Hay una pregunta, señor Humala, que le hemos hecho a todos los políticos destacados que han acudido a esta comisión. Así que con todo respeto se las voy a formular a usted también, sobre todo en la medida que usted ha mostrado su disposición a seguir respondiendo preguntas. Sí, por supuesto.
Esta es una pregunta de carácter general que le hemos hecho a todos los políticos destacados que han acudido a esta comisión. Los expresidentes perciben como pensión el sueldo de un congresista, es decir, 15.600 soles bruto. Además, tienen a disposición vehículos, seguridad y algún personal adicional, además de combustible. ¿Tiene otra fuente de ingreso, además de su pensión y de los derechos antes indicados? Yo preguntaría, ¿cuál es el sueldo de un congresista? Es parte de mi respuesta porque no sé si yo debo recibir el sueldo de un congresista, pero quiero saber cuánto es lo que reciben. 15.600 soles le acabo de señalar la cifra. Porque tengo también entendido que ustedes reciben gastos operativos y según lo que ha dicho un congresista creo que les han hecho un aumento de 2.500 hace poco, ¿no? El sueldo de un congresista, señor Humala, es 15.600 soles y es el sueldo que percibe un presidente de la República. La pregunta es, ¿tiene usted otra fuente de ingreso aparte de su pensión y de los derechos antes indicados? Bueno, pero ustedes reciben gastos operativos también. Cuando por lo menos en la congresista Beteta, cuando era en esa época, ¿se acuerda, congresista, que ya recibían los gastos operativos? Supongo, ¿no? Pero yo solo recibo el sueldo de expresidente reducido con los impuestos de ley. No tengo, el Congreso no me ha puesto personal, es más, cuando tenía derecho a un asesor, uno, y cuando propuse el asesor, simplemente una disposición de la mesa directiva me redujo de asesor a un técnico, ¿no? Cuando he solicitado el vehículo de función que corresponde a mi cargo, no me lo han dado, me querían dar, bueno, en fin, ya son detalles que ya ustedes lo deben saber, ¿no? En fin, lo único que estoy percibiendo del Congreso es el sueldo de expresidente con los descuentos de ley y el seguro médico, y aparte recibo una remuneración del partido. O la recibí hasta antes que nos congelaran las cuentas. ¿Pensión militar? No, porque No. En el Estado solo se puede recibir una pensión nada más, salvo por educación. Y los militares, algo que lo conseguimos a los retirados era, además de por educación, por seguridad también. O sea que los militares que están trabajando en seguridad ciudadana pueden recibir 2 sueldos del Estado. Estos ingresos que usted reconoce percibir únicamente, incluso teniendo congelado el ingreso que percibía por su partido, ¿le permiten cubrir los gastos de su familia o recibe algún apoyo adicional? Estoy recibiendo apoyo, felizmente mi familia es unida. Abusivo maltrato que me han hecho de privarme a mí y a mi esposa de libertad por casi 10 meses, nos ha unido más y ha hecho que las familias nos ayudemos mutuamente, ¿no? Yo no le deseo a nadie el abuso que se viene cometiendo conmigo, ¿no? Pero yo voy a seguir enfrentando las cosas, ¿no? Como siempre lo he hecho. Creo que así debieran haber hecho el presidente García y los otros expresidentes, enfrentar las cosas acá y no desde España, etcétera, ¿no? Hemos hecho o estamos haciendo estas preguntas, señor Humala, porque en declaraciones al diario Perú 21, su abogado, el señor Wilfredo Pedraza, señaló que la pericia de la Fiscalía, permítame por favor, hacer una parte para denunciar la conducta de la Fiscalía. Filtra documentos reservados, como pero los pone en conocimiento, por lo tanto entran a formar parte de lo que la comisión toma nota. Filtra esto, sin embargo, a esta comisión inconstitucionalmente se niega a entregar información. A las comisiones investigadoras del Congreso no entrega información, sin embargo permite filtraciones como estas, que bueno, nosotros las tomamos porque corresponde a la práctica parlamentaria también. ¿Y qué dice en esta declaración su abogado? Que no se tomaba en cuenta su patrimonio inicial. En ese sentido, cabe recordar que cuando usted postula en el año 2011, declara una pensión de 6.000 soles e ingresos, entiendo por alquiler de inmueble, por 2.800 soles. Esto es lo que usted declara
un ingreso total de 8.800 soles. En el caso de su esposa, en el año 2006, ustedes deciden separar patrimonios. Ella, para el año 2011, era copropietaria de un predio rural, de propiedad familiar, de un predio urbano, casa familiar, de 400 metros cuadrados en la urbanización Chama, y adquirió en el año 2007 el predio colindante a la casa familiar de 400 metros cuadrados por un precio de $160.000, para lo cual pidió un préstamo al BCP por $125.093.75. En este momento, según información de registros públicos, usted no figura como propietario de ningún inmueble ni vehículo. ¿Es correcta la información de registros públicos? ¿Transfirió el inmueble que declaró en el año 2011? ¿Ese inmueble se encontraba registrado a su nombre? Yo le respondería con una pregunta. ¿Qué tiene que ver eso con la invitación? Esta comisión, señor Humala, como le dije al inicio de la sesión, investiga coimas, sobornos o dádivas que hayan recibido funcionarios de cualquier nivel de gobierno. Las coimas, los sobornos y las dádivas tienen diferentes formas de concretarse. No siempre están o llegan a las cuentas o a las manos del beneficiario directo por los actos que generan una coima. Normalmente se disfrazan de asesorías, de servicios no prestados, o se entregan al entorno directo, la familia, los choferes, las secretarias, las parejas paralelas que se tengan. Esto es una práctica que está probada a lo largo de muchos actos de corrupción que se han investigado y muchos que han sido sancionados en nuestro Estado, lamentablemente. Entonces, ratificar el patrimonio de un invitado es una práctica que se tiene de forma usual ante esta comisión. De hecho, en los pliegos interrogatorios que se envía toda una serie de preguntas con respecto al patrimonio. Esta comisión tiene la atribución de poder levantar secreto bancario, tributario, bursátil, de las comunicaciones, las mismas que tiene el Ministerio Público o el Poder Judicial. Nosotros, en este caso, también preguntamos, además de proceder a investigar usando estos apremios. No es una pregunta fuera del contexto de la investigación, sino por el contrario, una de las que más se centra en el objetivo que persigue esta investigación. Mire, por eso es esta investigación, por eso acá siento que no se está respetando la presunción de inocencia. Me han invitado como testigo, pero en el fondo me están tratando como investigado, probablemente para después ponerme investigado como... No me extrañaría, en todas las comisiones siempre termino investigado, yo soy bolo fijo para eso, ¿no? Pero su información no es totalmente correcta, pero sí le garantizo de que ni un sol de mi patrimonio tiene origen ilícito. Gracias. ¿Algo más que añadir a esta comisión, señor Humala? Bueno, yo he venido con la mejor intención de colaborar. Ha habido unos incidentes que le han restado prestancia a esta comisión y siento que lamento esa situación, pero tampoco puedo aceptar que me quieran a mí imponer prácticas parlamentarias, porque yo no soy parlamentario. Allá los parlamentarios si aceptan ese tipo de prácticas, yo no las acepto, ¿no? En segundo lugar, he tratado de responder todo lo que se ha dicho en el documento de invitación. Sin embargo, durante el proceso de toda esta diligencia larga, el área de comunicaciones, me imagino, o algunos congresistas han estado tuiteando una serie de cosas que estoy leyendo. Creo que acá hay que tomar en cuenta de que el presidente de la República dirige, insisto, la política general. Las políticas sectoriales lo ven los ministerios. Y eso no quiere decir, como ha sacado un tuit del Congreso, de que estoy pasando la pelota a los ministros.
¿Pasando la pelota de qué?